Episodio 49. Una aventura muy interesante en el mundo del podcast. Muy buenos días, muchas gracias por dar al play a este podcast, eso lo primero. ¿Qué tal llevas las grabaciones de tu podcast? ¿Y qué tal llevas la distribución en las redes sociales? ¿Bien? Bueno, pues que sepas que sin problema me puedes compartir tus podcasts para que los escuche, en serio, no te cortes. Y envíame un enlace a tu podcast, a poder ser de Spotify o iVoox, eso sí, y lo único que no garantizo es poder ofrecerte un feedback del mismo. Pero sí que me encantará escuchar lo que haces, lo que estáis haciendo en vuestro grupo, en vuestra empresa, porque bien sea el podcast de tu empresa o como un podcast personal. Compártemelo, envíamelo, entra en www.ivanpachi.es y a través del formulario de contacto me envías ahí en el enlace a tu podcast o incluso por redes sociales, ya sabes, como @ivanpachi. Dicho esto, empecemos cuanto antes con el podcast de hoy, pero ¿qué viene ahora? Pues la frase célebre del día, que es la que se le adjudica a la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, y dice así: la mayor aventura en la que te puedes embarcar consiste en vivir la vida de tus sueños. ¡Comencemos! Objetivo Podcast. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Cuando el podcaster no tiene que contar, se va a Twitter y pide ayudita todo el rato. El podcast de hoy, titulado Una aventura muy interesante en el mundo del podcast, es porque quiero hablarte de mi nueva aventura profesional en este apasionante nuevo medio que es el podcast. Hoy es un episodio quizás un pelín más personal. ¿Me lo vas a permitir? Por favor. Esta misma semana me he incorporado como colaborador al grupo Cinet Media. ¿Quiénes son? Quizás así por este nombre no te suene de nada, pero ¿y si te digo que son el grupo editorial de las revistas Muy Interesante, Muy Historia, Marie Claire, Mía o Ser Padres, entre otras publicaciones? Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, todas ellas son revistas tanto en formato físico como en digital y todas ellas sumamente reconocidas tanto en España como internacionalmente, siendo Muy Interesante una de las publicaciones más importantes y con mayor reputación en países como México, por ejemplo. Según el último EGM, la revista Muy Interesante, es la segunda revista de todas las publicaciones con más lectores mensuales. ¿Y qué tengo que ver yo con todo esto? Pues en verdad a nivel editorial o de creación de contenidos escritos para estas revistas, más bien poco. Ya sabes que lo mío es el podcast, así que tendremos que hacer podcast, ¿o no? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Pues sí, claro que sí. A día de hoy la revista ya cuenta con varias publicaciones en formato sonoro y permíteme que te cuente las más destacables. Dos de ellas puedes escucharlas en Podimo, una relacionada con una temática de historia y la otra de sociedad. Recuerda que accediendo desde podimo.es/ivanpachi tenéis 45 días gratuitos de uso gratuito, repito, de esta plataforma. Creo que hay por ahí otros enlaces de otras personas, incluso otras empresas que os dan 30 días, 20 días. Mi enlace es 45 días, ¿de acuerdo? Así que aprovechadlo porque es verdad que ahora mismo cada día van teniendo más y más programas de un alto y un gran nivel y es una pena que os los estéis perdiendo, porque hay verdaderas joyitas muy, muy interesantes. Perdonadme por la palabra muy interesante. Siempre la he utilizado mucho, pero me da que ahora, claro, la voy a utilizar mucho y me va a resultar hasta raro estar utilizándola porque parece que ya estoy hablando de ello, pero no, es porque siempre he utilizado esa expresión de muy interesante. Quizás me la debería de quitar esa coletilla. En fin, el primero de los podcasts que os digo que están dentro del grupo y que en este caso está dentro de Podimo se llama el podcast Bella Ciao, que cuenta actualmente con unos 2.400 suscriptores aproximadamente y se trata de historias secretas de la Segunda Guerra Mundial. 12 episodios con historias increíbles como por ejemplo los caníbales de Leningrado o la historia del mítico Eddie Murphy, que es el soldado de los Estados Unidos más condecorado de su historia y que después fue estrella de Hollywood. Echadle una escucha. Os puede llamar mucho la atención. Bella Ciao. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao. Pues eso. Otro de los podcasts que puedes escuchar en podimo.es es Conversaciones Empoderadas. Un podcast de entrevistas de la prestigiosa y queridísima periodista Gemma Nierga,
donde podremos escuchar sus conversaciones con mujeres tan interesantes como la vicepresidenta del gobierno Nadia Calviño o las actrices Macarena Gómez o Cristina Castaño, entre otras muchas grandes mujeres de nuestra actualidad. Ana Torroja también, Iciar Bollaín. Bueno, hay muchísimas entrevistas, creo que son como unos 14 o 15 episodios que yo creo que os van a llamar mucho, mucho la atención. Fuera de Podimo, otra de las grandes publicaciones que tienen en formato sonoro es la de Una semana muy interesante, que puedes escuchar en la plataforma Audible de Amazon. Sí, la misma en la que a mí me contrataron para publicar mi documental Cuando teníamos miedo y que en otras ocasiones te he comentado aquí, ya sabes. Un podcast de historia en el que hablo o intento recrear los miedos de la sociedad española a través de su historia. Yo te lo recomiendo, por supuesto, porque es mío, pero porque además es verdad que tiene muchísima ambientación sonora, muchísimo trabajo detrás, documentación. Aquí, como os digo, muy interesante, tienen Una semana muy interesante, que cada semana se publica un episodio hablando sobre noticias relacionadas con la ciencia. ¿De acuerdo? A mí me parece que es el típico contenido que no tiene cabida en la radio, el típico contenido que pasa muchas veces desapercibido en revistas, en periódicos, pero que en el formato sonoro, tal y como se cuenta, para todas las personas que cada día, y cada día más, yo creo, nos interesa mucho más la ciencia, tanto por el planeta, como por la salud, como por la biotecnología, como por el espacio, creo que merece también la pena al menos conocerlo y después ya, si os queréis quedar, pues fantástico, y si no, pero por lo menos conocerlo, ¿eh? Os invito a ello, a ver qué os parece. ¿Hay contenido en abierto? Sí, por supuesto que sí. En este caso, son contenidos que actualmente se encuentran paralizados, eso sí, en su publicación y que puedes encontrar en tu app de podcast favorita, como siempre, ¿no? iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y son publicaciones de Planeta Muy, la ciencia del sexo, Llegada a la Luna o a las puertas del futuro, ¿vale? Son algunas de las publicaciones. Planeta Muy, la verdad que tiene un poco más de recorrido. Ya os digo que todos los contenidos ahora mismo están paralizados en su publicación, pero bueno, son la mayoría contenidos atemporales. Bueno, echadle una escucha, una descarga, porque desde el grupo vamos a relanzar proyectos que creo que ya os iré avisando. Eso sí, no me enrollo más porque yo creo que os iré avisando, seguro. El que quiero destacar, eso sí, uno por encima de todo. Se trata de Nunca Más, que es un podcast de Marie Claire junto a la directora y guionista de cine social Mabel Lozano. Y que se trata de un podcast conversacional, ¿vale? Más que de entrevistas, es una conversación. Así es como los llamo yo. Con protagonistas en la lucha contra la violencia machista. Nunca Más. Es un podcast de Marie Claire y que podéis encontrar en abierto perfectamente en iVoox, en Spotify, en todas estas plataformas. Son 4 o 5 episodios, nada más. Así que la verdad que para echarle un ratito está muy bien. Así que, como ves, tengo trabajo por delante. Con todo lo que te he contado, más todas las cosas que puedan llegar, tengo trabajo por delante. Tanto con estas publicaciones como con futuras y próximas ideas y contenidos que tenemos pensado desarrollar. Pero, ¿sabes qué? Que a mí igualmente me vas a tener aquí cada domingo. Contigo en privado y de manera completamente personal. Para seguir hablando de podcast, desarrollando nuevas ideas y también, y por qué no, aprendiendo de ti, de lo que me quieras compartir. Por mi parte, pondré todo lo que esté en mi mano para seguir ofreciéndote recursos, entrevistas e ideas creativas o técnicas. Y, por supuesto, todo en relación al podcast. Tanto si lo vas a hacer para tu medio, como si lo vas a hacer a título personal. Yo he empezado a trabajar para el grupo Cinet Media, pero aún así yo sigo siendo productor de podcast para empresas, sigo siendo locutor corporativo, sigo haciendo publicidad, sigo haciendo e-learnings. Mi trabajo es trabajar con la voz, ¿de acuerdo? Yo trabajo con la voz y además trabajo creando formatos sonoros con ideas creativas, con paisajes sonoros, ambientaciones sonoros, siempre buscando la disrupción y no haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Quizás a veces son conceptos un poco arriesgados, pero al final la calidad está ahí. Ese es mi trabajo realmente. Así que aquí me vais a tener aún siempre no, posiblemente siempre no, ahí os engañaría, pero muchos domingos y todos los domingos aquí me vais a tener en el podcast,
a las 9 de la mañana y, por supuesto, a las 9 de la noche también en la newsletter que os invito a suscribiros. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si aún no te has suscrito, hazlo. Si es la primera vez que llegas por aquí, has entrado a través de un reproductor, hazlo. Así tu aplicación de podcast te avisará cuando publique yo los domingos un nuevo episodio. Muy sencillito, ya sabes. Apple Podcast, Spotify, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las aplicaciones de podcast, ahí está Objetivo Podcast. E incluso también en Podimo, por supuesto. Recuerda que puedes visitar mi web en www.ivanpache.es. Suscríbete a la newsletter. Ale, ya te dejo en paz. No me alargo más, que hoy yo creo que se me ha ido un poco de las manos porque la verdad que estoy muy, muy ilusionado con esta nueva etapa profesional. De nuevo, darte las gracias por escucharme y espero y deseo que tengas un feliz domingo. Importante, los próximos 2 domingos van a ser un contenido, vamos a llamarlo como si fueran masterclass, ¿de acuerdo? Va a ser una he dividido la entrevista en dos partes con un copywriter relacionado con el marketing y entonces lo que os vamos a ofrecer va a ser una especie de masterclass conversacional, ¿vale? Entre él y yo vamos a ir hablando mientras que os vamos desgranando algunas recomendaciones, consejos, buenos usos, conocimiento, al fin y al cabo. Me apetecía empezar también Objetivo Podcast este año. Además de manteniendo esta línea en la cual os voy contando cosas, información a veces, opinión, recursos sonoros, también ofreceros estos conocimientos externos al formato podcast que siempre los llevamos, ¿no? Al micrófono, a la parte técnica, a dónde subir nuestros podcasts, pero el podcast es mucho más, es también creatividad, es marketing, es comunicación, es guionización. Entonces, los próximos 2 domingos vais a tener aquí una masterclass para que la podáis escuchar, por supuesto, cuando queráis. Ale, ahora sí que hasta el próximo podcast. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y con vosotras. Un besito muy fuerte. Chao. Gracias.